Hola, bienvenidos a Hogar de Vinos, el espacio donde el vino no es solo una bebida, sino una experiencia que se vive, se comparte y se entiende. Mi nombre es José Pradillo y aquí en Hogar de Vinos hoy hablaremos del escándalo del dietilenglicol, la crisis que transformó para siempre el mundo del vino. El 27 de junio de 1985 marcó un antes y un después en la historia del vino mundial, cuando los laboratorios de Stuttgart detectaron dietilenglicol en un vino austriaco. Desencadenaron una crisis que no solo devastó la industria vinícola de Austria, sino que transformó radicalmente la forma en que el mundo entiende, regula y consume vino. 40 años después del escándalo del dietilenglicol, sigue siendo un recordatorio brutal de cómo la codicia y la negligencia pueden destruir siglos de tradición, pero también de cómo las crisis más profundas pueden catalizar transformaciones positivas e inesperadas. Para comprender la magnitud del escándalo, debemos situarnos en el contexto de la Austria de los años 80. El país había construido una próspera industria de exportación basada en vinos blancos, semidulces y dulces, principalmente dirigidos al mercado alemán. Era un modelo de negocio aparentemente sólido, vinos accesibles, de sabor predecible, que satisfacían el paladar de millones de consumidores. Sin embargo, este éxito comercial contenía las semillas de su propia destrucción. La presión por cumplir con contratos de suministro a supermercados, combinada con las cosechas débiles como la de 1982, creó un ambiente propicio para la deshonestidad. Cuando algunos productores comenzaron a añadir dietilenglicol a sus vinos para imitar las características de los vinos Pradicat de alta gama, no solo estaban cometiendo fraude comercial, estaban poniendo en riesgo la vida de miles de personas. La toxicidad del dietilenglicol no puede subestimarse. Mientras que el propilenglicol es seguro para el consumo humano, el dietilenglicol es altamente tóxico, capaz de causar daño irreversible a riñones, hígados y cerebro. El hecho de que una botella de Wellriesling Berlausen de 1981 contuviera 48 gramos por litro, que es una dosis potencialmente letal, revela la absoluta irresponsabilidad de los perpetradores. No era solo una cuestión de engaño comercial, era literalmente un intento de envenenamiento masivo. La reacción inmediata al escándalo fue tan devastadora como predecible. Las exportaciones austríacas se desplomaron de 45 millones de litros anuales a apenas 4,4 millones en 1986. Una caída del 90% que tardaría 15 años en recuperarse. Pero las cifras no capturan completamente el daño real que fue la destrucción de la confianza. El vino es fundamentalmente un producto de fe. Los consumidores confían en que lo que beben es lo que dice ser, que ha sido elaborado con cuidado y con respeto por la tradición. Cuando esa confianza se rompe, las consecuencias van mucho más allá de las pérdidas económicas inmediatas. El escándalo del dietilenglicol no solo afectó a los productores fraudulentos, arrastró consigo a cientos de bodegueros honestos, familias que habían dedicado generaciones a perfeccionar su arte, y la respuesta de los mercados como Japón, que impuso prohibiciones totales a la retirada masiva de vinos austríacos de las estanterías internacionales, demostró que en la era de la comunicación global, una crisis de confianza puede propagarse con la velocidad de un virus. La industria austríaca aprendió de la manera más dolorosa posible que la reputación es el activo más valioso y frágil de cualquier sector. Pero sería ingenuo pensar que el escándalo austriaco fue un evento aislado. La adulteración del vino
es tan antigua como la propia vinificación. Desde la Roma antigua, donde la lex Aquilia ya penalizaba a quienes adulteraban el vino, hasta casos recientes como los de Rudy Kurniawan o Hardy Rodestock, el fraude ha sido una constante sombra en la industria. Lo que hace particularmente perturbador el caso austriaco es que combinó escala industrial con toxicidad. Los fraudes históricos, aunque éticamente reprobables, raramente ponían en riesgo directo la vida de los consumidores. El dietilenglicol cruzó esa línea roja de manera inequívoca. Esta perspectiva histórica nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la autenticidad en el vino. Durante siglos, prácticas como el refuerzo de vinos de Burdeos o Borgoña con tintos más robustos del sur de Francia fueron no solo aceptadas, sino consideradas necesarias. Cuando estas prácticas terminaron en los años 80, algunos consumidores se sorprendieron por la ligereza de los vinos auténticos. Entonces, ¿dónde trazamos la línea entre la mejora legítima y el fraude? Quizás lo más fascinante del escándalo austriaco es cómo una crisis tan devastadora se convirtió en un catalizador de una transformación profunda. Confrontada con el colapso total de su reputación, la industria austriaca no tuvo más opción que reinventarse completamente. El abandono del modelo de vinos dulces de bajo costo en favor de blancos secos de alta calidad, particularmente el Gruner Berliner, que fue solo un cambio comercial, fue una revolución filosófica. De competir en precio a competir en calidad, de producción masiva a producción artesanal, de opacidad a transparencia. La creación del Austrian Wine Marketing Board en 1986 simbolizó ese nuevo enfoque. No se trata solo de promocionar vinos, sino de garantizar y comunicar su calidad. El mensaje era claro: nunca más permitiremos que esto suceda. Y los resultados hablaron por sí solos. Hoy los vinos austriacos son reconocidos mundialmente por su calidad excepcional. El Gruner Berliner se ha convertido en una variedad de culto internacional. Y Austria es considerada uno de los productores más innovadores y respetados del mundo. La crisis que debió haber destruido la industria, paradójicamente, la elevó a nuevas alturas. El escándalo del dietilenglicol también aceleró la armonización regulatoria internacional. La Unión Europea, reconociendo que los problemas de calidad en un país podrían afectar a toda la región, implementó marcos legales mucho más estrictos. Los reglamentos sobre denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas que conocemos hoy son en parte una respuesta directa a esta crisis. Pero esta evolución regulatoria también plantea preguntas importantes. ¿Hasta qué punto la estandarización europea ha homogeneizado los vinos? ¿Hemos ganado en seguridad lo que hemos perdido en diversidad? El hecho que el escándalo haya permeado la cultura popular, desde referencias en los Simpson hasta documentales y libros especializados, habla de su impacto duradero en la conciencia colectiva. Porque el vino no es solo una bebida, es cultura, es tradición, es identidad. Y cuando se traiciona esa confianza, las cicatrices permanecen en la memoria cultural. 40 años después, el escándalo del dietilenglicol sigue siendo relevante. En una época donde la autenticidad se ha convertido en un valor premium, donde los consumidores demandan transparencia total sobre lo que consumen, las lecciones de 1985 resuenan con una fuerza particular. Hoy la industria del vino enfrenta nuevos desafíos.
el cambio climático, la sostenibilidad, la presión de los mercados globalizados, pero los principios fundamentales que emergieron de la crisis austríaca, calidad sobre cantidad, transparencia sobre opacidad, respeto por el consumidor sobre las ganancias a corto plazo, siguen siendo más importantes que nunca. El escándalo del dietilenglicol en Austria nos enseña que incluso las crisis más devastadoras pueden contener semillas de renovación. La industria no solo sobrevivió a su peor pesadilla, sino que también la transformó en su mayor fortaleza. Hoy, cuando un consumidor descorcha una botella de Grüner Berliner austriaco, está bebiendo no solo vino, está bebiendo la historia de una industria que tocó fondo y decidió construir algo mejor. Y esa transformación no fue ni accidental ni inevitable. Requirió coraje, visión y una comprensión profunda de que la verdadera calidad no admite atajos. Los productores austríacos aprendieron que la confianza del consumidor no es un recurso infinito que puede ser explotado impunemente, sino un activo preciso que debe ser cultivado con cuidado y protegido con celo. En un mundo donde los escándalos corporativos se multiplican, donde la confianza en las instituciones se erosiona constantemente, la historia de la industria vinícola austríaca ofrece una lección de esperanza. Demuestra que es posible no solo recuperarse de una crisis de confianza, sino emerger más fuerte, más ético y más respetado que antes. El escándalo del dietilenglicol de 1985 fue sin duda uno de los capítulos más oscuros de la historia del vino, pero también fue paradójicamente el inicio de uno de los más brillantes. En la alquimia del desastre, Austria transformó el plomo de la deshonra en el oro de la excelencia. Y en esa transformación encontramos no solo la historia de una industria, sino una lección sobre la capacidad humana, la redención y renovación, porque el vino, después de todo, es la bebida de la transformación por excelencia. Quizás era apropiado que una industria dedicada a convertir uvas en algo sublime encontrara la manera de convertir su peor crisis en su mayor triunfo. Y ahora que sabes todo esto, cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre este tema? ¿Crees que los escándalos pueden servir para impulsar a la industria y hacerla avanzar? Si te interesa profundizar más aún en el fascinante mundo del vino, te recomiendo mi libro Cata de vinos, fundamentos y práctica, disponible ahora en Amazon. Una guía esencial para enófilos, gastronómicos y profesionales del servicio que desean comprender de dónde proceden y cómo se producen esos aromas y sabores del vino que tanto disfrutamos. Y si vives en el centro o sur de Florida, eres camarero, trabajas en hostelería, tienes un restaurante o simplemente te apasiona el mundo del vino, desde Hogar de Vinos ofrecemos formaciones y tutorías personalizadas para restaurantes, hoteles, eventos o grupos privados. Estas tutorías están diseñadas para capacitar a camareros y amantes del vino en el arte del servicio y el maridaje. Si deseas más información sobre cómo organizar una sesión educativa para tu equipo o establecimiento o para ti mismo, no dudes en contactarnos a través del enlace en la descripción. Invierte en formación, aprende, prueba y comparte, porque cada botella tiene algo que contar y tú puedes ser el puente entre el vino y quien lo disfruta. Si te gustó este episodio, suscríbete a Hogar de Vinos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en nuestras redes sociales con el mismo nombre, Hogar de Vinos. Allí compartimos más contenido, tips, maridajes y curiosidades que te van a encantar. Y no olvides visitar nuestro canal de YouTube, Hogar de Vinos. Dale like y suscríbete. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda a seguir compartiendo contenido interesante. Gracias por escucharnos y por llegar hasta el final. Y recuerda que el vino se aprecia más si se conoce mejor. Gracias.